Pasándolo, como te digo, mal, me fui a vivir a la parte de arriba una temporada, a dormir ahí, vivía en la parte de arriba del pub. Pues la verdad que un poco el restaurante fue en declive por el hecho de esta crisis. Para hacer primero felices a los que vienen, tienes que hacer felices a los que están. Tan malo es un mal plato como un mal servicio. Bueno, hoy en otra edición de Sólido y Líquido tenemos el placer de estar con Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme Un placer, la a verdad venir que... aquí a Palma, que es la primera vez que piso estas tierras. ¿Y qué nada, tal la sensación de momento por Palma? pues de momento nos está haciendo un sol espléndido. Arrastramos unas lluvias de meses atrás que supongo que también habrán pasado por aquí, y de mal tiempo en Barcelona. Y ahora, pues bueno, se agradece este solecito, y aparte que se respira vacaciones aquí en esta isla. Correcto. La Esto verdad es que está muy bien. un Sí, sí. paraíso, la verdad que sí. Estoy esperando a ver dónde me llevas a comer luego. Bueno, algo, y más teniendo de tu nivel, ya Ah, miraremos algo chulo que tenemos preparado. Pero muy nada, bien, sobre todo un placer tenerte aquí. Ya hace tiempo muchas gracias. que queríamos compartir este rato y un poco, pues bueno, pues para explicar tu experiencia y bueno, y luego ya hablaremos un poquito de tus establecimientos y qué sistema estás adoptando y gracias a este sistema el éxito Ajá, que estás teniendo y un poquito, pues bueno, para compartirlo con la gente. Pero bueno, claro. para el gran público, ¿no? Que no te pueda conocer, que no haya tenido el placer de ir a tus Bueno, locales, no sé, explícate un yo poquito tus inicios. quiero decir que soy cocinero. Es un oficio que me apasiona, tengo vocación por él y me gusta. Pero las circunstancias, un poco de ir creciendo y haciendo lo que me gusta, pues me ha dado, y de asociarme con gente que también, pues, con hambre de crecer, pues me ha dado la posibilidad de ser emprendedor. Entonces, mi vida laboral empezó un poco, pues, cuando estás en, digamos, yo no nací con una barra de pan debajo del brazo, sino que, bueno, pues los estudios te van como te van, te van mejor o peor, pero, bueno, pues tienes carencias y te dan la oportunidad de poder, pues, adentrarte en la vida esta de la escuela de hostelería. Ajá, Eh, Arranqué en una muy buena escuela de Barcelona, que es el CET. correcto. La menciono por el hecho de que fue una gran etapa de mi vida y en la cual, bueno, pues te dan unas bases para un poco interpretar y conocer el mundo de la restauración, ya visto más a nivel profesional, no como tal, como lo podemos ver asiduamente en la calle y desde fuera, sino pues desde dentro. Y bueno, pues ahí en lo que era durante el año, pues desarrollabas inglés, francés, idiomas teóricos, prácticos, tanto de sala como de cocina. Y luego los veranos, bueno, pues te buscabas la vida un poco para trabajar y desarrollar todo ese aprendizaje Ujú. en el mundo laboral. Y evidentemente luego, bueno, pues también para poder costearte la escuela. Subsistir un poquito, Subsistir, ¿no? sí, Que al sí. final tiene un coste, ¿no? Todo Sí, esto. claro, claro. Teniendo claro que, bueno, pues tienes que sacrificar vacaciones, sacrificar excursiones con amigos, verte poco con la pareja. Bueno, pero tienes que tener claro que si quieres este mundo y te gusta, Ujú. pues tienes que, un poco, entre comillas, pervertir todo esto. Bueno, que luego ya hablaremos, porque es un mundo Es un mundo, bueno, sacrificado en sacrificado, cierta pero manera, con otros a la horarios, vez, con a la otras... vez muy satisfactorio también. Correcto. Tienes que, considero que para ser cocinero, tienes que ser muy generoso, tienes que intentar conseguir, digámoslo así, una satisfacción primero personal para satisfacer a los demás, siendo egoísta en este caso, porque la satisfacción personal está por encima de la económica. La económica es necesaria, pero la personal es la que te tira ese empujón para adelante, esas La que te felicitaciones, llena, esa ¿no? palmadita en la espalda, ostras, que bien hemos comido, esos guisos, ese valor emocional. Correcto. Y nada, y bueno, pues un poco así fue mis inicios. Una vez más, pues... Pero tú ya tenías un run run para dedicarte al tema No, de me la vino, cocina, como te o digo, me vino empezaste un así. poquito Me imprevisto. empezó a crear inquietudes, a crear... me sentía cómodo, como pez en el agua, ¿no? Es decir, bueno, pues Bueno, ya he visto, cada día me está, sentía realizado. he dado en el sitio, ¿eh? Destaqué un poquito por encima de los demás.
en el hecho de que me ofrecieron también poder trabajar y ser cabeza pensante también delante de otros alumnos, una vez ya en los centros de aplicación del mismo centro y demás. Ajá. Y luego ya, bueno, pues una vez terminé la escuela, pues aterricé con varios chefs de los que, bueno, pues tenían renombre y eran conocidos. Y ahí empezó un poco, bueno, pues mi trayectoria, a conocer Muy el bien. oficio. Y antes de emprender de bien joven tu primer negocio, ¿no? Que luego hablaremos si quieres. Y bueno, nosotros encantados de que Sí, así sí, lo sí, hagas, sí. ¿no? Y que nos expliques tu experiencia. No sé, un poco dónde empiezas a trabajar o en qué tipo de Yo establecimiento. empecé en una cadena de hoteles. Era ese momento en el que me daba miedo los restaurantes, Pero porque miedo. por horarios Ujú. muy sacrificado, un día de fiesta a la semana en aquella época, sabías cuándo entrabas, no cuándo salías. Y los hoteles, digámoslo así, las cadenas hoteleras te ofrecían un horario, estaba más regulado, 40 horas a la Vale, semana, como ahora. Sabes cuándo entrabas, cuándo salías, 2 días rotativos de fiesta, bueno, era más cómodo. Y correcto. si te ibas a un hotel pues, de alta cocina también, bueno, pues podría estar igual o mejor que un restaurante. Ujú. Y te daba pues esa calidad de vida un poco para equilibrarlo también, para que no fuera, digámoslo así, tan sacrificada tu vida. Vale. Y bueno, pues empecé en la cadena City Hotels, Ujú. un hotel en Granollers. Ahí conocí a Antonio Escobar, venía un discípulo del Santi Santa María, del cual también desarrollamos, hicimos algún evento allí en el Can Fabas. Luego nos movíamos también en algunos hoteles Hilton que hacíamos extras, a banda de trabajar en la cadena City Hotels. Y, y bueno, de ahí saltamos, fue una etapa de 4 años, ya, te vas curtiendo, vas aprendiendo, vas escalonando a nivel de jerarquía de posición en la cocina. Y de ahí ya saltamos a lo que fue la cadena H10. Vale. En pleno auge, inauguramos un hotel de los más grandes urbanos de Barcelona, que era el que está en Marina, en Pueblo Nuevo, en el 22 Vale. arroba. Correcto. Un hotel alrededor, si no mal no recuerdo, creo que eran 250 habitaciones, Un señor hotel. eventos potentes, bodas, comuniones, room service, comidas, cenas, desayunos. Inauguramos de cero. Y la verdad que fue una etapa que me curtió y a nivel de gestión, Ujú. a nivel de recursos humanos y a nivel de cocina. Fue un gran paso y un gran aprendizaje. Muy bien. Y bueno, un poco por ahí, pues, fue por esa etapa Y por esa época, dos amigos, aventurados también, uno que no era del oficio, pero otro sí que pisaba un poco el terreno también de la cocina, me dijo: Iván, ¿qué te parece bien encontrar una finca en Sardañola? sí, es lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿En qué Ahí empezó un momento poco, o qué te lleva un a poco el arrancar? salto de un poco de ser emprendedor. Ujú. Que ahora te contaré por qué no llegó a ser del todo lo que queríamos hacer de un principio, Vale. porque con miedo a no dejar nuestros trabajos sin saber ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo iba a ir? la repercusión económica que iba a tener. Al final Porque ahí estamos hablando de cuántos años tenías, más o menos, cuando empiezas ya a pensar en montar tu propio negocio. estamos hablando de hace, pues tendría alrededor de 26, 27 años. Muy bien, bien joven, Sí, bien ¿no? joven, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues encontró un amigo que es también, pues bueno, restaurador, dedicado a la cocina y demás. Me dijo: Iván, encontré una finca en Sardañola que se traspasa, barata, tal. Y yo creo que ahí eso había sido un restaurante anteriormente, ahora es un pub, pero Ujú. podríamos montar un restaurante ahí, hacernos un poco, bueno, pues lo que nos guste, desarrollar nuestro proyecto, nuestras ganas de ganar la vida con nuestra propia locura. Y lo fuimos a ver y tal, era atractivo. La finca nos daba muchas posibilidades de hacer muchas cosas. La polivalencia esa de tener espacios para hacer eventos, de hacer varios comedores, de poder jugar con terrazas, Ujú. interiores, tal. Y, y en aquel entonces, como digo, pues bueno, era un pub, era un bar de copas. Nos tiramos a la piscina, lo cogimos, pagamos el traspaso Para adelante. y para adelante. Y lo primero que nos vino a la cabeza fue: bueno, oye, vamos a ver, aquí hay que acondicionar el local, hay que invertir para,
para condicionarlo, como digo, para, bueno, pues invertir en la cocina, hay que darle una imagen, hay que darle una propuesta. Bueno, hacer toda la inversión, Bueno, ese desarrollar business un tal. plan, ¿no? Ya hacerlo ya en ¿Qué te serio. parece? ¿Qué te parece si, mientras tanto, que nos hemos precipitado un poco, que tenemos todavía que reunir un poco de capital, movemos 4 bancos y cuatro préstamos, ¿por qué no continuamos desarrollando lo que ya viene siendo que era un pub? Vale. Bueno, pues nos juntamos. El colega en cuestión que estaba metido dentro del mundo de la restauración, yo, y contacté con otro amigo más que, bueno, pues tocaba también un poco en el ocio nocturno y le dije, bueno, pues vente con nosotros y de momento pues lo hacemos a 3 partes iguales y Arrancamos esto. desarrollamos como PAF y tal. Yo en aquel entonces vivía en la población de al lado, que no era Sardañola, que era Ripollet, y nada, pues un amigo de jockey, música rock, música funk, otro que servía copas, un coctelero, 2 chicas que nos servían también las copas, le dimos una onda a aquello en aquellos tiempos que quizá pues había aquella carencia de primera copa Ujú. antes de ir de discoteca, y nada, pues con un éxito rotundo. Pues, Ahí ya la petasteis. ya era Otbar, ya se llamaba así porque lo heredamos de las antiguas inquilinas que eran propietarias. O sea, ese nombre ya existía, Ese nombre ¿verdad? ya existía porque era el nombre del pub, que ya lo Vale. llevaban las chicas anteriormente. Y, y nada, digo, frena, digo, ¿para qué nos vamos a complicar la vida ahora? Digo, vamos a sacarle jugo a esto. Más enfocado el fin de semana solo, ¿no? Viernes noche, sábado noche. 11 de la noche, si te retrasabas 5 minutos ya tenías cola en la puerta. Y era esa música que conocía todo el mundo, pero no sabían de oírla. Esos temas de rock, de Metallica, de Guns N' Roses, luego, bueno, pues un poquito de funk del Jamiroquai, de música de la Bueno, movida pues madrileña. ese hueco, ese vacío. Música de la movida madrileña, tu primera, tu segunda, tu cuarta, tu quinta copa, hasta las 3 de la mañana. Teníamos terraza al aire libre. En aquella época se fumaba a diestro y siniestro. Vamos, aquello era una Impensable niebla. ahora, ¿eh? ¿Eh? Impensable ahora. Impensable. Y fue un éxito que lo estuvimos arrastrando, bueno, pues alrededor, me parece, fue que sí, alrededor de 8 o 9 años. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, cada uno continuaba con su trabajo, teníamos ahí un negociete el fin de semana que nos iba de lujo, y fue el error, por otro lado, que nos acomodamos con el tema de desarrollar el tema del restaurante. Bueno, dices esa continuidad, bueno, ya estamos bien, ¿no? Se quedó así, el socio en cuestión con el que principalmente íbamos a montar el restaurante, ya con los años se desmarcó. Ya dijo, ya vemos que aquí no vamos a desarrollar nada, casi que me canso, me voy, me cojo mi parte y me voy. Y bueno, entonces yo respeté el pub, y donde realmente ya empecé a ser emprendedor fue en el centro del pueblo, que me surgió la oportunidad de alquilar una casa antigua de estas históricas, Ujú. de pared de piedra, colindantes, que se aguanta una casa con otra de estas antiguas, con mucho encanto. Y ahí fue junto con el último socio en cuestión donde ahí sí que hicimos la inversión ya para condicionar la casa para hacer el primer restaurante. Muy bien. ¿Y cómo fue el empezar? Porque claro, es que hoy en día parece que sea fácil, ¿no? Montar un restaurante y... Di el ¿Cómo fueron paso, esos di el inicios? paso, di el paso, porque en aquel entonces me, pues como se suele decir, me capitalicé el paro Ujú. para coger pues todo el dinero de aquí, de allá, de donde pudiera, para poder reunir, para poder acondicionar el local. Y junto con 2 préstamos y mi socio, bueno, pues montamos un restaurante realmente bonito. También tenía un encanto especial, entrabas, tenía una bodega toda cristalada subterránea, una entrada que era toda una recepción con una barra, como te digo, toda la pared de piedra preciosa, 2 plantas, la casa daba por detrás, la cocina independiente, muy guay, muy guay, muy ¿Y guay. qué concepto de cocina, con qué concepto empezáis? Y empezamos, bueno, pues con un concepto de cocina, lo que yo venía haciendo siempre, que en aquella época, bueno, pues era cocina tradicional, pero ya empezábamos a tener pinceladas de cocina de vanguardia. Es un poco Cositas más lo que a ti modernetas. te tiraba, ¿no? Bueno, pues con los pies en el suelo, vender una experiencia. Que no sea solo venir a comer por comer, porque está rico, porque bueno, pues Ujú. algo que realmente haya una técnica y haya un trabajo detrás en cocina. Muy bien. Algo que sorprenda, digámoslo así. Y ahí ya dijéramos que ya te das a conocer ya como Ahí cocinero, como chef, ¿no? empiezo a cultivar ya mi cartera de clientes. Empiezo ya a tener esa rueda de clientes
Asiduos, fans, asiduos, ¿no? van viniendo, unos por otros, pues bueno, siempre tienes el restaurante lleno, vas teniendo tu continuidad, vas trabajando, pues bueno, pues con un perfil de gente, banqueros, constructores, los de la gestoría, eh, gente que, bueno, pues asiduamente con un menú semanal, atractivo, un poquito por encima de la media, pero Ujú. También ofreciendo algo diferente, ¿no? sí, siempre he sido partidario de pensar que cuando es calidad-precio, equilibrado y lo vale, que te busquen por bueno y no por barato. Sí, totalmente de acuerdo. Es que al Entonces, final, tú te posicionas. Tu negocio tú lo vas a posicionar. Si tú ofreces un menú al mediodía de 25 euros, lo puedes conseguir que sea barato. correcto. Si al final estás trayendo una calidad correcta, un Así igual, ambiente, igual puedes hacer un menú de 10 euros y que que sea sea caro. caro, ¿no? Sí, 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 porque sabes aquellos ardores, ¿no? Por las tardes que te... Algunos, algunos recuerdo Aquellos menús por que parece que te aquí. has bebido un Sí, chupito de sí, aceite de la freidora. Y dices, cuidado, totalmente de acuerdo. Bueno, cuidado. es que al final hay públicos para todo, ¿no? Y evidentemente hay Bueno, circunstancias y en el entonces, menú semanal hay quien busca una cosita y otra, pero bueno, que es marcarte, inconscientemente ¿no? te podría contar infinidad de cosas que se han hecho sin pensarlo, pero sí que haces un poco de estudio de mercado de lo que tienes alrededor. Pero tú te focalizas en ti, en lo que sabes hacer. Ujú. Yo intento cocinar lo que me gusta comer y lo que me gustaría encontrarme cuando voy a un restaurante. Correcto. Bueno, es que No al voy a hacer final. nada que se me escape o no sepa hacer. Sí, sí, O que no me comería. correcto, Entiéndeme. que tú cojas el menú tú mismo, ¿no? Y hostia, me podría comer Sí. cualquiera de los Entonces, platos de las recomendaciones eso que hay, es ¿no? un poco. Yo, aparte de que, bueno, como te contaba, ¿no? Pues he estado en la escuela. He hecho mi trayectoria laboral en una buena cadena hotelera. He estado rodeado de buenos profesionales. Luego he sido emprendedor, pero también he tenido un valor añadido, que esto es de lo que pecan también muchos cocineros que no salen a comer fuera. No hablamos del Fernan Adrià, que ahora quizás se lo está comiendo Sí, todo. sí, sí, el tío vamos, no para, ¿no? Y lo dice muy bien y es una persona que admiro, que, bueno, pues prescinde tener coche por salir a Sí, comer a aparte restaurantes lo todo lo dice, que se ¿no? da. Presume de ello, ¿no? Genial, oye, pues me parece genial. Pues yo una de las cosas que me he podido permitir a raíz de trabajar, como trabajaba de lunes a viernes en el hotel y luego tenía mi pub, que también pues rascaba lo que me tocaba, me podía permitir ir a comer a muchos sitios. Vale, y A mí me bueno. ha salido barato ir a comer a los sitios. Porque Pues de si cada realmente has sitio tomado nota, has porque de cada aprendido. sitio rascabas cosas. Claro, Es un correcto. poco como un tributo, ¿no? De aquí, pues hostia, pues esta guarnición le daría una vuelta, pero la voy a hacer así. Este producto, esta propuesta, pero de todo, ¿eh? Desde el posicionamiento de poner los cubiertos, de cómo vestir las mesas, de cómo decorar tu restaurante, de cómo ofrecer según qué tipo de vajilla, cómo decorar, cómo salir de lo común, cómo no sumergirte en lo que hacen los demás, Bueno, es ir cómo cogiendo un prescindir de poquito cosas. lo mejor de cada, adaptarlo a tu personalidad, a tu estilo, ¿no? Pero bueno, Exacto, es ir cogiendo, exacto. al final es lo que mucha gente dice, ¿no? Que casi está todo inventado, ¿no? Pero bueno, un poco es acoplarlo Sí, 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 sí. a la oferta que quieres ofrecer, ¿no? Exacto. ¿Y durante cuánto tiempo estáis en este primer local? Más o menos. Pues en este local estuvimos, hablo en plural porque estuvimos, soy bastante malo para las fechas, pero con el último socio, con Bernie, un gran amigo mío, que por cierto ha sido padre ahora, si cuando vea el podcast aprovecho para felicitarle y demás, Felicidades. eh, pues él conmigo estuvo alrededor que así como 2 años. Muy bien. Luego ya me quedé solo. Tampoco él Bueno. no venía del sector y ya se desmarcó. Y ahí ya dices, Y ya bueno, me quedé solo. aquí Ya ya me tiré para hago adelante, ya para carretas lo bueno, para lo y malo, vamos con con todo. mis Sí. ideas. Y bueno, pues continuamos picando piedra, trabajando, Bueno, pues era una propuesta diferente en Sardañola. Ujú. Como te decía antes, bueno, pues en el centro, zona de concurrida, de movimiento, tanto podías trabajar al mediodía con el menú, que luego el fin de semana para la gente que salía de ocio y demás. Pero hasta que, bueno, pues nos llegó la crisis de lo que fue la especulación inmobiliaria. Ujú. Crisis del tocho, que Sí, decíamos, la del ¿no? tocho, vamos. Aquello Sí, que, sí, sí, sí. si los que se tenían que quitar de comer eran los que estaban, digamos, los constructores, los que estaban en inversiones, estaban en prestamistas, estaban de tal, que solo era mi público el que venía a comer allí, pues la verdad que un poco el restaurante fue en declive por el hecho de esta crisis.
Sí, sí, bueno, Y el miedo genérico que fue hubo. una hostia Claro, fue una buena hostia. en Entonces, general, ¿no? al final estamos vendiendo un producto que es de capricho, no es de primera necesidad. Ujú. Y empezó un poco las vacas flacas, ¿no? Arrastrar un poco pues Bueno, son épocas muy duras. deterioro pues, de la facturación del restaurante, retrasos de alquiler. mm, Bueno, que de todo se aprende, ¿no? bueno, Que eso al no me final, avergüenzo de ello, ¿eh? bueno, Tuve una época, lo pasé bastante mal, económicamente hablando. Luego, psicológicamente, bueno, pues trampeando como se pudo, se salió, pero no, por suerte, pues no se me cayó el pelo ni nada por el estilo, pero tenía el paz también, de alguna manera, bueno, pues iba sobreviviendo como sí, pude, vas ahí, muy bien. pero lo pude sostener hasta que, bueno, llegó el punto de que ya no soy, no trabajo a gusto en un establecimiento de concurrencia abierto al Ujú. público y tener esta serie de deudas. Bueno, No valgo y para ser ocupa, digámoslo así. correcto. Y entonces eso te lleva a hacer un Hablo cambio, con el ¿no? propietario, digamos una regulación del alquiler, nos arreglamos, tenés capaz de adaptarte a la situación, me das unas carencias, hablamos de unos meses y la verdad que no iba con él la fiesta. No estaba por Este la estaba en labor. otro mundo y me dijo, Iván, lo siento, pero yo dependo mucho de tu alquiler y tal, y yo no te puedo regularizar nada ni te puedo arreglar nada. Digo, bueno, pues aquí no me queda otra que coger y montar un comando, que por suerte tengo grandes amigos, algunos camioneros y demás, de los cuales me ayudaron a hacer la mudanza. Y Ujú. lo que hice fue unificar todo lo que tenía en el restaurante y me lo subí al pub, Vale. lo que es el Hot Bar. Ujú. Lo que es lo que hoy Lo conocemos que como conocen Hot como el Bar, Hot Bar. ¿no? Esto, pues hablamos del 2008, 2009, 2010, por ahí sería. Sí, bueno, Por ahí. justo cuando Sí, la crisis que lo unifiqué el comentaba. negocio y resumiendo, bueno, pues me tuve que reinventar muy duramente, pasándolo, como te digo, mal. Me fui a vivir a la parte de arriba una temporada, a dormir ahí con un piso que tenía en propiedad que lo tenía alquilado, vivía en la parte de arriba del pub. No quise o no podía, más bien, no podía despedir a los trabajadores porque me salía más caro despedirlos que aguantarlos, a sabiendas de que con unos meses de margen iba a poder otra vez desarrollar el restaurante y sobreviviendo pues con lo que me daban las copas el fin de semana. Y bueno, y un poco, bueno, de repente, ¿no? Sale ahí tu Unifico el magia, negocio, tu empiezo a picar esfuerzo. piedra, recupero toda esa cartera de clientes que ya tenía cuando estábamos en el restaurante anterior. Un poco la situación global de esta crisis se arregla, Ujú. y empieza un poco, bueno, pues todo a coger normalidad. Unifiqué el negocio con la ventaja de que tenías copas, restaurante y copas en el mismo Claro, pero a la vez establecimiento. separado, que no, una cosa no molestaba a la otra, Claro, ¿no? entonces cenabas y luego tenías las copas en el mismo establecimiento. Bueno, un Y poco ahí fue cuando tuve la una dosis combinación. económica importante para, bueno, seguir creciendo, seguir sobreviviendo, pagando vergüenzas, pues continuar con todos esos proveedores que apostaron por ti, tuvieron paciencia y continuaron conmigo. Y bueno, pues un poco fue el comienzo de Otbar, Ujú. de nuevo, Sí. para seguir, bueno, pues con la trayectoria y con los años que llevamos hasta el día de hoy. Bueno, es que hoy en día se puede decir claro y alto que es un referente. Se puede hablar de Barcelona, pero como mínimo en la zona, ¿no? Bueno, en Sardañola nos conocen bien, Que la es marca es conocida, sí, 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 sí. Sardañola y un poco lo que es Sí. la zona de Vallés. Bueno, y un poquito en qué te basas para hacer esos platos que son un poquito Pues es lo que te diferentes. contaba, Tony, que un poco, pues, el ver un poco cómo transcurre la cocina, cómo corre, Ujú. cómo que la novedad de tocar productos nuevos, sobre todo hacer hincapié en productos de temporada, Ujú. de la cocina al final no deja de ser imaginación, un estado de ánimo y desarrollar esas mezclas con productos que casan, Sí. pero con sentido, Ujú. pero es imaginación, es lo que hablamos. Es decir, a veces que uno en casa pues ha cogido y ha abierto la nevera y venga, pues cojo esto, cojo lo otro, tal, lo mezclo, tal, hago una salsa, no sé, y al final te queda allí una historia que dices, jolín, pues no veas cómo me ha quedado esto, Sí, sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Y un poco, pues, mi cocina eh, se rige pues en ofrecer una experiencia, como contaba antes, y alargar
alargar un poco lo que es la comida o la cena quitando la frialdad de un primero y un segundo. Sí, total. Sí, Hacer un no, formato de cocina en miniatura. correcto. Bueno, yo un poquito tengo la suerte de poder haber disfrutado de tu cocina y de tu establecimiento en más de una ocasión. Yo pienso que te haces como bastante como que te hace sentir como en tu casa. O sea, que al final el que te conoce o tenemos la suerte de poderte conocer a nivel personal, ¿no? Que transmites esa tranquilidad, que se está a gusto. Es un local que tiene un encanto, ¿no? Que a veces, Sí, sí, no sé sí. si gracias a esa Es que transformación. son la hospitalidad, el cariño, el comer con propiedad, que el camarero te explique cómo está desarrollado ese plato. Tal igual que la explicación de cómo está desarrollado ese vino, Mm, cómo cuidan esas cepas, qué tipo de uva lleva, correcto. qué trayectoria tiene esa masía, esa bodega o ese viñedo, Sí, ¿eh? sí, 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 O qué sí. familia está detrás. Un poco todo esto hace que luego las cosas te sientan diferente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque es que, bueno, el tema Pepe, ¿no? Asar, bueno, todo el equipazo que tienes, ¿no? Que es que se les nota, que luego también hablaremos por el tema de que buscas un poco la estabilidad familiar y conciliación familiar, ¿no? Que también pienso que es muy importante en el mundo Sí, de la sí. restauración, pero es que se nota, ¿no? Que ellos están a gusto, se lo toman como suyo, ¿no? Y eso al final se transmite, hace Lodbar que sea un, pues, bueno, un Claro, sitio yo eso peculiar, lo he bonito. intentado cuidar mucho porque al final el que viene al restaurante viene feliz, Ujú. como el que va al circo, como el que va al teatro, como el que va al cine. Tú vas feliz, es tu momento, Sí, a disfrutar. vas a pasarlo bien, Es un ocio, ¿no? vas a pasarlo bien. Entonces, para hacer primero felices a los que vienen, tienes que hacer felices a los que están. Yo he sido Correcto. asalariado. Yo, como decía antes, soy cocinero, no soy empresario. Me gusta más ser cocinero. Ujú. Pero por circunstancias, pues estamos donde estamos. Pero mm, pienso que hay que pensar a largo plazo. Para fidelizar a ese trabajador que esté contento en tu casa, hay que ofrecer eh, unas condiciones laborales atractivas dentro de lo que es Totalmente la de acuerdo. hostelería. Totalmente de acuerdo. A partir de ahí, luego un ambiente de trabajo agradable. Luego, condiciones económicas respetables. Sí, sí. Todo es un cúmulo de ingredientes para que toda esa experiencia luego vaya en consonancia con el plato de cocina que yo hago. Correcto. No tiene sentido. Bueno, es todo un engranaje, ¿no? Entonces, no tiene sentido intentar sorprender al cliente con un plato gastronómico si luego el que está en la sala no te sigue el rol, no te sigue la historia, porque es que si no al final tan malo es un mal plato como un mal servicio. No, Sí, sí, sí. tiene que Bueno, ir de una la cosa mano, tiene que estropea ir de la la, mano. una cosa estropea la otra, Y ¿no? un poco, pues lo que cultivamos y lo que cuidamos es esto. No, y se Entonces, te nota, ¿no? Igual que un poquito, que incluso alguna vez has comentado, ¿no? Que incluso hasta la persona que está pues en la parte que no se ve, ¿no? Que a lo mejor pues su desempeño es, sí, sí, sí. hablando claro, pues limpiar los platos, tal. La importancia que tú personalmente le das Sí, 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 sí. a Entonces, esa pieza, eso ¿no? no quita que tengas un poco el ciclo de la vida, de que la gente, pues, esté una etapa contigo, 2, 3 años, pam, y luego se Mm, busque la vida, quieran montar su propio negocio, pues bueno, o cambiar de restaurante por seguir aprendiendo otro tipo de ujú, cocina, otro tipo de tal. correcto. Y bueno, pues un poco, pues me cuelgo una medalla porque ahí viene un poco la situación de la que estamos a día de hoy. El restaurante en su momento, hablando como estábamos hablando del personal, bueno, pues Joan, un cocinero de los hermanos Torres, pues él siendo de Sardañola, viene a trabajar conmigo al restaurante. Ujú. Lo mismo con Robert. Él, bueno, pues también. Joan venía de la escuela Hotman. El Robert venía también de la Hotman, creo que también, o de la Lluviatara, no recuerdo. Bueno, y un poco, bueno, pues la historia está de que ellos dos vinieron a trabajar conmigo, también siendo de Sardañola, Ujú. por ese perfil gastronómico. Por aprender, por reciclarse, por la comodidad de estar en Sardañola, por ver algo diferente, tal. Y pues fue una trayectoria de 4 o 5 años que en el momento, bueno, pues llegó ese punto en el cual, bueno, pues quisieron ser emprendedores y que su ciclo en Eotbar había terminado, claro, lógicamente. Ujú.
por muchas condiciones laborales atractivas, pero no dejan de trabajar para el proyecto de uno. Correcto. Y fue ahí cuando nació La la bodega. bodega. La bodega. Sí, la bodega. O sea, Porque les propuse, digo, oye, ¿por qué nos parece, por qué no seguimos, por qué no buscamos un local, lo armamos y seguimos con la marca Otbar y vemos a ver, y desarrollamos todo, ¿no? ¿tenéis ganas de De ser, alguna manera tenéis no te ganas de ser despegas de emprendedores? ello, ¿no? ¿Tenéis ganas de ser autónomos? Pues oye, que parece que si nos asociamos, Ajá. no es una despedida, es un hasta luego, porque continuaremos siendo socios, no, seremos socios de entrada y dejaremos de ser compañeros de trabajo. Y nos armamos un proyectito nuevo entre los tres y vemos a ver qué pasa. Y decidís entonces montar la Y ahí bodega surgió ahora, el ¿no? segundo restaurante, que es La Bodega, que es lo que tenemos Que ahora, ese que es un negocio joven, que tiene 2 años y bueno, del cual la estáis estamos, petando, estamos es que muy es- contentos. Estamos muy contentos. Explica un poquito el funcionamiento, porque ya no es el restaurante tradicional, ¿no? Pues, es un concepto que no hemos arriesgado, digámoslo así. Hemos hecho algo lo cual le gusta a todo el mundo. Sí, bueno, pero lo de no arriesgar, te entiendo lo Entiéndeme, que ¿por qué quieres te decir. refiero? Pero Yo cuando digo arriesgar, yo es- para mí arriesgar es un restaurante italiano, por ejemplo. Solo te dedicas a lo que es la cocina italiana. Ya estás tu nicho de acotando. negocio está más pequeño. Tu público está más reducido. Así como un mexicano, un tailandés, ¿eh? Quiero decir, Sí. Ya reduces el público. una pizzería, no sé, infinidad de cosas, un sitio de Frankfurt. Pero al final, lo que es la bodega es un concepto cultural que es de aquí, de nuestro país, de cocina española, cocina de tapas, cocina tradicional, pero a la vez... Bueno, tapa, pero no es la tapa. pero que nos puede también venir a la vez cabeza. con esos matices y esos puntos de cocina de vanguardia. Totalmente de acuerdo. Con alguna fusión, también, alguna fusión. Bueno, Pero... No, ya el hecho, ¿no? Pero no quitamos No la clásica mesa. las bravas, una croqueta de cecina con membrillo excepcional, la tortilla de patatas, Bocata calamares. bocata de calamares, bocata de carrillera, el bikini con lacón ahumado, que es la bomba, con su mayonesa de pimentón, tus rejos, bueno, pero tapas bien hechas, Sí. bien Una elaboradas. ostrita en un Que entrado, ¿no? Luego, bueno, pues ese puntito Claro. de ofrecer ese producto elitista que, oye, pues el que se quiera rascar el bolsillo que pueda. Tanto como con los cavas, como pasa con los vinos, como pasa con infinidad de cosas. Y luego, con el carisma y la puesta en escena de que es una charcutería recuperada. No hay mesas dentro, todo es un volado de vitrina, como digo, en una charcutería, con un volado de mármol a la altura de una silla. Sí, que es lo que la hace. La informalidad de tal, no hay reservas, la no hay hace- café, no hay sobremesa, chimpún. Sí, que Llegar, buscáis un poco tapeo, la circulación, ¿no? Por el tema del no café, ¿no? esa imagen de los años 70 de la servilleta que no seca, no limpia, pero y todos los palillos, Que todos van los al papeles suelo. al suelo. Luego ese puntito de imagen corporativa del plato rotulado, de la servilleta rotulada, de las servilletas de las manos rotuladas, darle esa solera como las bodegas madrileñas, estas de centenarias. Correcto. Darle ese puntito también castizo. Y nada, y eso es un poco, pues, en la informalidad de ese local que te da, que bueno, pues al estar también tan cerca del restaurante, tenemos ahí un monopolio en Sardañola que diferencia mucho cada propuesta para cada ocasión diferente. Correcto. Al final no dejas de estar en Y el ahí mismo grupo, por decirlo de alguna Claro. manera, pero son dos Y historias ahí totalmente... surgió ese local que igual, bueno, pues están llevando Joan y Robert. Joan y Robert, Dos por el cracks. salto que dieron del restaurante, que quisieron montar su Bueno, y propio tener proyecto. la suerte de no despegarte, ¿no? Claro, de y ello, no nos ¿sabes? despegamos, exacto. Dos Sí. grandes personajes. Incluso creo que me han llegado rumores que ya estáis ahí como pensando de dar otro pasito más, ¿no? Con la bodega. Bueno, aún no hemos acabado, como digo, que el de Sardañola es joven, que no hemos terminado todavía, como aquel que dice, de amortizar, que ya estamos Pensando- abriendo otro en Ripollet. En Ripollet. En Ripollet, Muy bien. sí. Bueno, pero- ellos son jóvenes, tienen... Bueno, tú también eres Esto joven, se ha pero- dado el caso de que Ripollet ha sido una oportunidad porque nos ha venido a buscar el transatlántico del Enovín
al cual señor Tony. apreciamos y queremos mucho y tenemos mucho que aprender también, sobre todo de Tony, que es una bellísima Un persona crack. y un gran restaurador, bueno, un conocedor del vino como ninguno y sobre todo de la restauración. Y, y bueno, pues nos vino a buscar el modelo de negocio, le gustó y yo, pues venga, pues vamos a... Al ataque. Son oportunidades, vamos a hacer otra en Ripollet, que si todo va bien, bueno, pues abriremos este año. Muy bien. Veremos a ver. Ahí seguro que la triunfaréis porque es el modelo de negocio. Pero bueno, como no todo es un poquito, no quisiera pasar por alto, ahora continuaremos un poco hablando de tu desarrollo, ¿no? De una gran hostia que hubo en el mundo de la restauración, ¿no? Que ahora ya Con la, parece que... con la pandemia. Con la pandemia, ¿no? Sí, sí, Un sí. poquito como cada uno tenemos nuestra historia y nuestras penurias, ¿no? De eso que pasó, que nadie pensaba que iba a poder pasar algo ni siquiera parecido, ¿no? Ni en la película. Yo es que ¿Tú cómo lo viviste o cómo... Yo tengo que decir que tengo un grato, tengo un grato recuerdo de la pandemia, por varios motivos, ¿eh? Ujú. Mi mujer estaba embarazada, Bueno, casi sí. ese año no podía irme de vacaciones a ningún Sí, sitio. ya. Sí, por eso que te dicen que no puedes coger aviones. Y a mí no me gusta conducir. Luego nos reinventamos. Ujú. El Pero restaurante. ¿qué hiciste? El restaurante estaba. Bueno, no es que fuéramos sobraos, como se suele decir, pero estábamos en un momento en cual, bueno, pues. Un momento chulo, como dulce, considero ¿no? que tienes que ser buen emprendedor y acomodado, es que aprendas a tener siempre 2 meses por delante de lo que son los gastos fijos de tu restaurante. Lo que te cuesta subir persiana tienes que tener 2 meses, por lo menos, ahí guardaditos en el Guardadito banco por... por lo que pueda venir. A mí me cogió una época, no era fácil ni cómoda para nadie, pero no me cogía de un hilo. Sí, que eso, Bueno, desgraciadamente, al me que lo cogió. cogió ahí temblando, pues... Entonces, bueno, pues hubieron unas ayudas por trabajador. Tuvimos la oportunidad también, bueno, pues de tirar de un ICO en el cual, bueno, pues para así te desarrollabas algún proyectito para hacer alguna cosita y tal. Y nada, pues oye, vamos a recogernos, nos metemos en casa, Ujú. el chiringuito cerrado, Por vamos narices. vamos a verlas venir. Yo, pues, me llevas al campo, yo soy de asfalto, a mí me hierve la sangre. A la semana ya me tengo que mover, soy muy inquieto. Y me sorprendió en mí mismo porque te empiezan a aparecer cosas en la cabeza que quizá en la vida cotidiana y trabajando rutinariamente y tal no te vendrían si no es por las carencias de buscar algo, Bueno, necesidades y a veces... de subsistir, digámoslo así, Esa necesidad y a veces hasta falta de tiempo de poder de pensar subsistir, en sí. algo más, ¿no? Y bueno, ¿Y qué se te ocurre en ese momento? y se me ocurre, todo el mundo hacía comida a domicilio y yo pensé, digo, está todo el mundo está cocinando. Todo el mundo es cocinero. El que no es pastelero, el que no es Sí, cocinero, las el que no levaduras, hace... Pero todo el mundo está metido en la cocina. Yo creo que todo el mundo pasó la pandemia en la cocina. Sí, sí, sí. Tampoco quedaba mucha más cosa que hacer, No ¿eh? había mucho más sitio para ir a ningún sitio. Y ya arrastrábamos que yo, pues, el Hot Bar se caracteriza principalmente, mayoritariamente, digámoslo así, vendemos muchos arroces. Luego ya la gente arriesga con otro tipo de platos, Sí, sí, tiene pero lo mucha clásico, opción, pero... lo que me paga el alquiler, lo que me paga nóminas y lo que tal, son 2 platos técnicos y los arroces que eso no se podrán tocar. Luego ya experimente, ya es cosas de lo que quieras. Y pensé, ¿por qué no hacemos un formato que la gente se desarrolle el arroz en casa? No se lo desecho. Correcto. No se lo pongas tampoco del todo tan fácil. Que tenga un poco que desarrollar un poco, que se entretenga, ¿no? Que tenga un valor emocional. Que diga... No sé si alguna vez con tus hijos, ya los tuyos son grandes, pero te ha tocado montarles un Lego. Sí, sí, sí. Y dices, totalmente. hola, hostia, pues esto me va a llevar 4 días. Pues un rollo que te tenga entretenido. Y nada, bueno, se me ocurrió pues el pensar, oye, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer una caja, un box, Ujú. pensando también como en Amazon. En Amazon tú ya pides un box, pides una caja, pides un regalo, compras algo, aun sabiendo lo que es, lo que te va a llegar y lo que tal, pero cuando te llega el paquete mola, ¿no? Sí, sí, Dices, claro, "Joder, ese momento de abrir... ostras, lo que hayas comprado, da igual. Sí, sí, pero sí. mola que te venga el repartidor y tal. Pues vamos a desarrollar un box en las cuales haya todo eso que le ponemos al arroz desarrollado en 6 bolsas. Ujú. Que tengas la picada por un lado, el sofrito por otro, la cajita con el arroz, tu frasquito de aceite,
tu puntito de sal, pimentón. A ver, te lo hago para que tampoco tengas que pensar demasiado, pero sí que lo Pero vayas que tengas que ir desarrollando. Lo haciendo vayas paso a desarrollando. pasito, ¿no? A mí lo que me interesa es que te quede bueno el arroz para que repitas. Y la última bolsa que sea pues con todas las cantidades medidas de la sopa de pescado. Ujú. Todo en proporciones. Tu caja de arroz con el código QR que le das con tu móvil y te lleva a la página web donde desarrollas paso a paso el arroz Todas las hecho en casa, instrucciones, hecho ¿no? en casa. Claro, ahí la gente, bueno, pues empezó ya pues a pedirme cajitas, lo empezamos a mover por las redes sociales, fuimos de los últimos que hicimos, si se puede llamar comida a domicilio, pero que te la tenías que desarrollar tú. Sí, que no era un delivery al uso, Y ¿no? ya era un poco como diciendo, Iván, pero no vais a hacer nada, no os movéis, tal, tal, tal. Y fue wow, cuando lanzamos ya lo de las cajas de arroz. Y nada, empezamos a mover las primeras y pim, pam, empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Bueno, hasta el punto que ya monté un comando de los propios trabajadores con 4 motos. No, no, es que me consta que la petasteis, ¿no? ¿Qué te digo? ¿Tienes todavía la Vespa aquella que usabas para venir a trabajar? Tráela, uy, tráela. ¿Tienes todavía la motocicleta aquella? Tráela. Oye, tenías una bicicleta eléctrica, ¿no? Tráela también. Bueno, pues claro, y en aquel momento claro, yo no tenía licencia de comida, de delivery, digámoslo así. Ujú. Y lo que fue es que por Wallapop compré 2 mochilas de globo ¿Ah, sí? para no tener problemas de documentación. Ya te vi en la mochila, venga, circule. La Tal, no hay mochila problema. amarilla, ¿no? Bueno, y ahí empezamos a vender arroces a cascoporro. Bueno, no te Sí, exagero, fueron 2.500 cajas de arroz, ¿eh? de unidad. Eso me dio la vida. En una Yo podía población. bajar al restaurante, desarrollábamos, cocinábamos, preparábamos, envasábamos, etiquetábamos con fecha de caducidad, tal. Era un producto que era corto, porque no tenía conservantes ni colorantes, todo natural, Ujú. pero tenía un valor emocional, como te contaba antes, porque te quedaba como en el restaurante. Correcto. Te, Bueno, quedaba, o sea, te, al que- final, te daba esas instrucciones para venderlo sucarrat al horno. qué bueno. Y te quedaba aquel dedito que no queda un grano encima del otro, sequito. E incluso venía con su pala de madera la caja, 2 pegatinas, un poquito de merchandising. A la que me comprabas 3 cajas de arroz te regalaba un delantal. Bueno, No, no. desarrollar. Sí, no, sí. Luego el que ya se había hecho toda la carta, digamos, teníamos arroz negro, fideuá de pulpo con sobrasada, el pastoret este que es el que hacemos en el restaurante de tal, de sepia y gamba, capipota con sardina ahumada. No paramos. de unidad. Hasta el punto que un gigante como Spinale se nos juntó, parece un pack de olivas, berberechos, patatas, con arroz. Los Ya, domingos, ya. los domingos tenía cola en el restaurante. Sí, ya el Chicos, vermutito, pero dejar distancia, ¿eh? Con la mascareta. Dejar distancia, no, que hay arroces para todos, ¿eh? qué fuerte. Es que ya parece que fue. Bueno, es que hace ya 5 años. De unidad, Sí, 5 años. La edad, Pero es que ahí fue la edad de curioso. mi hijo, me acordaré siempre, claro. Sí, la verdad, que está embarazada tu Sí, mujer, sí. ¿no? Estel, ¿no? ¿Se llama? Estel, sí. Estel. Y de momento se llama Estel. No, es broma. Vamos a dejarlo ahí. No, estoy felizmente casado, no se dedica a todo. Entonces, nada, bueno, pues así fue la pandemia, lo pasamos como lo pasamos. Por suerte no me falleció nadie cercano, algún vecino, alguna persona mayor del barrio y demás, pero no a nivel de familiar, amigos, conocidos y demás, no. Por eso digo que tengo un grato recuerdo de la pandemia. Y pudimos volver otra vez, bueno, pues a reabrir el negocio con los mismos que estábamos. Muy bien. Bueno, eso es parte un poquito de la familia, ¿no? Que hablábamos, ¿no? Sí. Que intentas incluso, bueno, retomando un poco a ese personal que lo cuidas, ¿no? Que son compañeros, pero que se Y luego puede estas decir- cajas de arroz fueron retroactivos, porque claro, todos esos clientes que no nos conocían, Sí. que nos conocieron en la pandemia, cuando abrimos vinieron. O sea, cogiste cliente nuevo, ¿no? Cogí cliente nuevo. Ostras. Yo un poco más me lo imaginaba en el, bueno, no puedo ir a Lotbar, como no puedo ir a otros restaurantes que suelo ir, pero traigo Lotbar a mi casa, ¿no? Pero también Claro. sirvió para, bueno, ese boca a boca, bueno, es que la idea, aparte de que la encuentro... Es que lo cancelamos luego también los arroces, ya no tenía sentido, ya todo el mundo se tiró a la calle. No es el pollo alas, digámoslo así. Entonces, Sí. claro, ya la gente pues quería salir de restaurantes, quería salir a comer fuera, Entonces se quedó ahí en stand-by, se quedó ahí. Muy bien. Que no descartó. Bueno, ahora al Robert y Joan en la bodega me dicen, hostia, pues lánzate unas cajitas y las vendemos en la bodega y tal. Pero es coger el momento. Queremos hacer tantas cosas, pero es que Bueno, al Bueno, final pero el bueno. día tiene... está ahí. Y tú también tienes muy en cuenta un poco lo que quería decir, ¿no? Que
que sí, hay que trabajar y tal, pero bueno, también hay que tener sus días de descanso y tal, y Claro, no todo sea claro, claro. trabajo y un poquito lo que buscabas, ¿no? Que cierras días, domingos no abres, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que Claro, esa cerramos domingo y conciliación, lunes. esa- Ya no solo el esa concilio familiar, hostelería, el concilio del personal también. no, no, ahí Y es voy, lo que ¿no? hablamos, el niño pandemia tiene 5 años ya. Hay que estar por él también. Sí, sí. Totalmente, Y que hay otro todo de, y hay otro de 7 también. Sí, sí, y otro de 15. Claro, es que estamos, claro, yo no, de venido. no concibo luchar, que son dos cosas por las que siempre he tenido presente, que una era la ilusión de poder ganarme la vida en mi zona de confort, tener mi vivienda y mis negocios cerca, poder ir en bicicleta, Un como lujo, voy, que es un un lujo. lujo, porque toda esa etapa que estuve yendo a Barcelona, no te cuento, a turno partido, como se hacía anteriormente, y se sigue haciendo, pero no tantos días, pero Y según qué yo los horas, hacía de lunes a viernes turno partido y ronda para ir, ronda para volver, caravana para ir, caravana para volver, y bueno, cada uno... bueno, media jornada No, extra no, te no, la tiras ahí acabas, en el coche, ¿no? acabas... No, acabas ya, es que llegabas al trabajo ya malhumorado. Y era lo que te digo, una de las prioridades era eso, crear mi zona de confort. Y luego crear ese público, quiero decir, ese horario para que mi público venga cuando tengo abierto. Puedes educar al cliente. Sí, Sí, ofreces claro. una propuesta gastronómica atractiva y diferente. Totalmente. Si yo quiero ir a tu establecimiento y no estás abierto el domingo, pues Entonces los sábados tenemos del mucho sábado. éxito, porque a la gente le mola lo que hacemos y hace un esfuerzo por ir venir el sábado. Correcto. Muy bien, Sí, pues sí. poca cosa más, Iván. No sé, yo sobre todo repetirte que muchísimas gracias, que Hombre, teníamos muchas ganas gracias a vosotros de por... tenerte aquí, que nos puedas explicar tu experiencia, ¿no? Que a veces, bueno, hablamos de vinos, por eso también le llamamos sólido y líquido, ¿no? Un Claro, día, pues contar con la parte de un gran restaurador, ¿no? gracias, hombre. Bueno, Y gran persona, la verdad que lo eres. yo tengo la humildad primero. Y un placer, ¿no? Que nos puedas contar tu Y así ha sido, experiencia. es que, bueno, un poco circunstancias han venido todo a golpe de circunstancias y oportunidades. No es que lo tuviera programado, sino simplemente que han ido Sí, viniendo. pero también las has sabido Claro, sí, aprovechar bueno, y sí, sí, sacarle sí. suc, adaptártelas a tu manera, darle tu pincelada Y he estado rodeado de grandes profesionales también. ante Tanto todo, cuando ¿no? empecé en la escuela, como cuando continué mi mundo laboral, como a día de hoy, que tengo unos grandes socios que, ostras, son amigos y grandes profesionales. Se nota y Sí, un sí. poco lo que hemos dicho. Pues nada, pues repito, muchísimas gracias, Iván, Gracias a vosotros. por tu presencia y hasta otra. Gracias. Hasta la próxima.